Glorificado Cristo Jesús. Dios les continúa bendiciendo, hermanos y amigos. Gloria al Señor. Vamos a dar unos segundos a lo que se van conectando. Vamos a dar unos segundos a lo que se van conectando, mis hermanos, siervos, siervas del Señor. Gloria al Señor. A Dios damos toda honra y gloria de poder comunicarnos a través de estos medios. Este es su servidor Luis Guadalupe Jr. En este su análisis de cumplimientos proféticos, entendiendo los tiempos. Vamos a ver si todo se está viendo bien. Vamos a ver. Gloria a Dios. Este es su ministerio, el Aposento Alto, ministros Luis y Maribel Guadalupe. Es un placer el poder comunicarnos con vosotros. Con permiso. A Dios y a la gloria. Son de los que están poniendo atención a lo que está ocurriendo. Hay quienes se están preguntando cómo es posible que hayan tantos musulmanes corriendo para diferentes posiciones de gobierno. Y también hay otros que se están preguntando cómo es posible que la música se haya corrompido de la forma que se ha corrompido. Porque pareciera que la música secular ha cogido una clase de transformación totalmente ocultista, ¿verdad? Donde ya no están básicamente cantando, lo que están es tratando de envolver al público o a los fanáticos dentro de una clase de ritual. Muchos de estos cantantes pareciera que esa es su intención, envolver a las personas dentro de un aparente ritual. En estos conciertos que muchas veces dan, pues podemos ver toda clase de símbolos y estrategias impresionantes que nos dan a entender de cómo la astucia de la serpiente sigue operando, ¿verdad? Y lo triste de esto es que el Señor pues fue bastante claro cuando nos dio la advertencia. El Señor dice en su palabra que en los postreros días muchos o algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, doctrinas de demonios. También la palabra nos revela la seriedad del engaño de los tiempos finales. Porque dice claramente que si fuere posible, aún los escogidos podrían ser engañados. Cuando vemos lo que está pasando en las escuelas, lo que está pasando en los colegios, lo que está pasando en el sistema educativo, lo que está pasando aún dentro de la cultura, no es muchos creemos que no es un simple accidente, ¿no? Esto no es un accidente, esto es consecuencias. Creemos que es el resultado de algo. Tal como el resultado que experimentó Adán y Eva en el huerto del Edén. Siempre hay un resultado trágico cuando se resiste a la verdad. Siempre hay un resultado trágico cuando se insiste en resistir la verdad, cuando la manipulación, el engaño predomina. Lamentablemente, pues, la raza humana, el ser humano, experimenta tragedia en su vida. Toda institución, toda familia, todo individuo que se deja dominar por el engaño, experimenta tragedia y lamentablemente pues se priva de lo que la bendición le puede traer. Gloria al Señor. Porque sabemos muy bien que hay bendición cuando se sigue a Dios, ¿verdad? Cuando se sigue y se obedece
los preceptos, estatutos y mandamientos del Señor, hay bendición. Pero cuando se resiste a Dios, lo que se hace es automáticamente que se le abre la puerta entonces a la maldición. Se están preguntando cómo y de dónde aparecieron tantos musulmanes. La astucia de la serpiente. Hay una estrategia que ejecutan la organización o lo que llamamos la secta de musulmana, ¿verdad? Que entendemos que una de las estrategias que usan es, y tiene la expresión que va por expresión de taquilla, no sé si esa es correcta, la expresión correcta, taquilla o taquilla, que ciertamente identifica una estrategia de engaño, que habla acerca de engaño, es una estrategia de engaño. Es una expresión que identifica una de las herramientas que usa la organización musulmana, la secta musulmana, el engaño. Y el Señor claramente al principio en el libro de Génesis vemos cómo nos revela el engaño en acción, ¿verdad? La forma en que el engaño opera nos muestra su intención. Dios nos muestra en el libro de Génesis el plan para la humanidad, el plan para el ser humano, pero también expone lo que amenaza ese plan, ¿verdad? Lo que amenaza y siempre hasta que se le ponga fin amenazará. Y lo vemos claramente, ¿verdad? En el capítulo 3 del libro de Génesis, de cómo el Señor nos muestra lo que pasó desde un principio, ¿verdad? Porque hay personas que se preguntan por qué hay tanta tragedia, tanta miseria en el mundo, tanta violencia, tanta maldad. Y es porque entendemos claramente por revelación que cuando la naturaleza humana es influenciada por la mente demoníaca, lamentablemente eso viene a ser una combinación como si fuera una bomba atómica dentro de la sociedad, dentro de la vida de un individuo o familia, instituciones, right? Analizamos y nos informamos y nos damos de cuenta entonces que verdaderamente hay un conflicto real entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y la mentira. Y lo que estamos viendo, esta forma, esta clase de invasión, que podemos decir que es así, una clase de invasión musulmana, donde estamos viendo a personas que están corriendo para el gobierno, están corriendo para ser gobernadores de estados, congresistas, senadores dentro de la nación, pues, y estas personas abrigan la ideología musulmana, pues entendemos entonces que ciertamente ellos han venido operando desde hace tiempo, porque esto no fue un simple accidente, esto es una operación psicológica de acondicionación, de endoctrinación que ha venido siendo operada sobre la población. Y el asunto de esto es que lamentablemente la operación psicológica viene de diferentes fuentes, ¿verdad? De diferentes, vamos a decir, instituciones, porque no es solamente el movimiento islámico, ¿verdad? Sino que hay otras ideologías que han procurado, que se han infiltrado. Y la más terrible sabemos muy bien que es la teología o la ideología luciferiana, perdón. La ideología luciferiana, que es mayormente el egoísmo, la soberbia y el egoísmo, ¿verdad? Todo el que abriga egoísmo y soberbia está lamentablemente operando en la ideología luciferiana. Pero ¿qué sucede? Que el Señor pues nos revela esto por medio de un testimonio claro, verídico y real cuando creó al hombre, ¿verdad? Dice la palabra claramente que Dios vio que todo era bueno. Creó Dios los cielos, la tierra,
creó la fuente de las aguas, los peces del mar. Dios de la tierra creó a toda clase de ganado, de animales. Amén. Dice la palabra, separó Dios la expansión, las aguas que estaban sobre la expansión, las aguas que estaban debajo de la expansión. Llamó Dios a la expansión cielo, a lo seco tierra, a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Todo lo que Dios creó, lo creó bueno. ¿Cómo hay quienes le echan la culpa a Dios? La fuente de eso es maléfica y el resultado de eso es un oído dispuesto a escuchar la astucia de la serpiente. Siempre que el ser humano escucha la voz de la serpiente, siempre le echará la culpa a Dios. Todo ser humano que le da tiempo a Satanás escuchando las decepciones, engaños, manipulaciones satánicas, el resultado siempre será el mismo. Siempre será el mismo. Echarle la culpa a Dios o autojustificar su pecado. Se autojustifican en su rebelión, en su rebeldía, o procuran tapar su pecado. Oh, no, yo no tengo nada que confesar porque yo soy una persona buena y yo ayudo al prójimo, no le hago daño a nadie. Pero lamentablemente eso no es lo suficiente para librarse de eterna condenación. No es suficiente ser una persona buena para librarse de eterna separación de la vida, de la salvación, amén, para poder tener entrada a la gran ciudad celestial, para poder ser librado de eterna condenación. Se requiere mucho más que simplemente una actitud o una conducta. Y la palabra encierra todo esto en un capítulo, en un solo capítulo, todo lo que le he comunicado, que pareciera estar por todos lados, pero en sí, si pone atención, ¿verdad? Pues va a entender lo que les quiero comunicar. Todo eso está encerrado en el capítulo 3 del libro de Génesis. La forma en que el ser humano se justifica, el por qué le echa la culpa a Dios, la intención y la voluntad de Dios dentro de la creación se ven claramente ahí. Dios creó todas las cosas y todo lo que Dios creó, lo creó bueno. Algunos dicen, ¿creó Dios al diablo? No, Dios no creó al diablo. Sabemos muy bien que así como hubo una clase de metamorfosis en la creación, también en Satanás cuando cometió transgresión, cuando se rebeló, básicamente cometió transgresión, pero se rebeló contra Dios, right? El resultado es el mismo. Oscuridad, miseria, infelicidad, vacío, soledad, aflicción, angustia. Cuando el ser humano se aleja de la luz o se aleja de la fuente de vida, el resultado es el mismo. Entonces nos preguntamos, pero si las personas, si es tan lógico lo que estoy comunicando, ¿verdad? Y las personas pueden entender eso, ¿por qué el ser humano todavía sigue entonces resistiendo? ¿Por qué no obedece? ¿Por qué el ser humano se ha convencido que sin Dios puede? Porque esto no es un proyecto de simplemente el ser humano. Esto no es un asunto de simplemente el ser humano se convenció. Es que ciertamente hay una influencia satánica, demoníaca, diabólica, que constantemente se comunica de mente a mente para engañar a la humanidad. La palabra dice claramente que el príncipe de la potestad del aire es Satanás. Y al identificar la potestad del aire, está hablando que hay claramente un poder en la atmósfera que está operando. Right? Gloria al Señor. Quiero leer esta porción de la palabra. Amén. Antes de leerla, quiero explicar que en esta página, pues, como ven, nosotros tratamos con asuntos que tienen que ver con escatología bíblica.
Tratamos de explicar, comunicar, amén, aquellos eventos que claramente van dando progresivamente cumplimiento a los mensajes proféticos, a la palabra profética identificada en varios libros de la Biblia, Ezequiel 38 y 39. Amén. Siempre menciono estos capítulos porque son los más cercanos a las cosas que están ocurriendo y las que están a punto de ocurrir. Isaías 17, Mateo 24, Lucas 21, Daniel 11 y 12, el libro de Apocalipsis. Vemos cómo la palabra del Señor nos revela lo que sucedió, lo que está sucediendo y lo que ha de suceder. Porque el Dios que nosotros le servimos no es un Dios que vive dentro del tiempo. Es un Dios que está fuera del tiempo, y como está fuera del tiempo, ya Él vio lo que pasó, Él ve lo que está pasando y ve lo que ha de pasar. Ese es el Dios que le servimos, un Dios que transciende la mente humana. Amén, gloria al Señor. Y la intención pues es claramente comunicar un mensaje que despierta a aquellos que ponen oído, aquellos que en estos tiempos saben muy bien y perciben en su espíritu que algo anda mal, que algo está a punto de ocurrir mundialmente, lo están sintiendo en su espíritu, lo están aún soñando, están teniendo sueños del fin del mundo. Y estoy hablando acerca de no estoy hablando de cristianos, estoy hablando de personas que no conocen a Dios, que están sintiendo en su alma, dentro de ellos, que cosas terribles se avecinan, y también están teniendo sueños. Los únicos que van a argumentar en contra de eso, de que Dios no le habla a los pecadores o no se comunica con ellos a través de sueños, son los que son más santos que usted y son más santos que yo. ¿Ok? Esos son los únicos que van a estar en contra de lo que acabo de comunicar. Pero le puedo decir que puede estar seguro de lo que le estoy comunicando, porque lo que le estoy comunicando viene directamente de la palabra de Dios y no de la opinión de hombrecitos de esta vida presente que piensan que saben más que Dios. ¿Ok? Porque si el Señor les reveló a Nabucodonosor lo que iba a ocurrir en el futuro, ¿quiénes somos nosotros para decir que Dios no le revela el futuro a los pecadores, para tratar de traerlos al arrepentimiento? Amén. Al sí, Señor, aquí estoy, right? A ese paso de fe. So entendemos, gloria al Señor, la importancia del mensaje profético para estos tiempos finales, porque es el mensaje que va a ayudar a muchos a ser librados de los momentos terribles que han de venir sobre la faz de la tierra. Es el mensaje que va a iluminar el entendimiento de muchos para estos tiempos decisivos. El mensaje profético de los tiempos finales es el mensaje que va a librar y está librando ya a muchas almas de las garras de Satanás, de las garras del infierno, de las garras de la muerte, porque han reconocido, han reflexionado, han entendido que estos son tiempos decisivos, tiempos finales, y no hay tiempo que perder. Y esto por medio del poder del Espíritu Santo, que es el que redarguye los corazones, es el que liberta las mentes cautivas. El Espíritu Santo de Dios es el único que puede hacer eso, romper las cadenas, libertar las mentes cautivas. Es por esto que, amén, confiamos en el Señor y en Él está nuestra esperanza. Que, amén, que ciertamente pues Dios sabe lo que hace, right? Nosotros simplemente lo que hacemos es obedecer lo que el Señor pues nos da a hacer. Amén, lo que Él nos permite hacer para gloria de su nombre y nos envía a hacer para gloria de su nombre. Anoche mismo tuve una experiencia donde estuve mirando una piscina bien
Una piscina que también estaba bien clara, el agua estaba bien clara, una piscina grande, no había nadie. Y yo contemplando las aguas de esa piscina, de momento comenzaron a brincar adentro de momento comenzaron mucha juventud, muchos juveniles a entrar dentro del agua de esa piscina. Y de momento vi que esas aguas estaban como oscureciéndose y de momento salieron a cocodrilos dentro del agua. Y cuando vi los cocodrilos dentro del agua y vi a los jovencitos y vi a los niños y vi a un adulto entrando a esa piscina grandísima, no se daban de cuenta de que estaban entrando a aguas peligrosas. No se estaban dando de cuenta de que habían cocodrilos dentro de esas aguas. Y yo comencé a alertarlos, comencé a gritarles para que se salieran de las aguas, porque estaban llenas de cocodrilos y estaban a punto de perder sus vidas. Estas son formas en las cuales el Señor claramente nos insta a que sigamos proclamando el mensaje, porque hay muchas personas que están sobreconfiadas, hay muchas personas que están están recostados de su propio entendimiento, están sobreconfiadas y sobreconfiados, pensando que las cosas seguirán, amén, pues normal, aunque pareciera que no hay nada normal hoy en día, ¿verdad? La forma en que estamos viendo las cosas. Amén, para aquellos que están poniendo atención. Porque imagínense, si usted no se ha dado de cuenta, pues, ¿qué es lo que está ocurriendo? En el mundo secular podemos ver cómo se ha perdido la pasión, se ha perdido, gloria a Dios, la música secular antes, eso era siempre, mayormente eran personas que cantaban cosas que tenían que ver con romance y con amor, ¿verdad? Pero ahora no, ahora es música satanista, mayormente, ¿verdad? Muchos de estos cantantes lo que cantan son músicas satanistas. El sistema educativo está politificado. Están influenciando. Mire, una de las cosas que están tratando de hacer y que lo han logrado, porque ya lo lograron, esa es otra cosa, es lamentablemente robarse la mente de la juventud. El gobierno se ha robado la mente de la juventud a través del sistema educativo. El sistema educativo ha sido uno de los instrumentos terribles que han usado para condicionar y endoctrinar a la niñez, a la juventud. Y estamos viendo ahora el resultado. El resultado lo estamos viendo en la música, lo estamos viendo en las películas, estamos viendo el resultado de esto en la forma en que está operando ahora esta generación, ¿verdad? Estoy hablando acerca de esta generación, ¿verdad? Y de cómo era en los años 70, en los años 80, años 90, las cosas no eran perfectas, pero eran un poco más inocentes. Y vemos que ahora es como que Satanás y los demonios no se están escondiendo. Por si acaso, si usted no lo ha escuchado, escuche bien, porque ellos mismos están diciendo que se van a quedar con tus hijos. Ellos mismos han venido también diciendo que se van a quedar con tus hijos, con nuestros hijos, que amén, la intención de ellos es la que le estoy comunicando. Totalmente alterar el núcleo de la familia, distorsionarlo, corromperlo. Ya no se están escondiendo esto. Yo tengo videos que todavía no he puesto, porque cada vez que los pongo en TikTok, no sé qué es lo que pasa, que me los tumban. Y trato de ponerlos en Facebook y pruebo así, amén, y pareciera que el asunto está funcionando en Facebook. Pero tengo videos que dan testimonio acerca de lo que le estoy comunicando, de personas que están dentro del gobierno y personas que están corriendo para posiciones del gobierno, donde la intención de ellos es cancelar Thanksgiving,
básicamente hacerle la guerra a la iglesia, seguir intensificar la guerra en contra de la iglesia por medio de pólizas dragónicas, y es impresionante ver que, como en Michigan, hay un sujeto que se ve desde lejos que no cualifica para ser senador o gobernador o lo que sea. No cualifica, gloria al Señor, por causa de la ideología que abriga. Entonces, vemos que ganó la candidatura para la posición que está buscando. Y en noviembre se va a decidir amén, pues corriendo en contra de un conservativo, si puede ganar. Espero que la iglesia en Michigan despierte y no se deje comer los dulces, ¿verdad? Porque eso es lo que está pasando. Lamentablemente la iglesia está descuidada en muchas partes de los estados de esta nación y no están tomando responsabilidad en áreas que son bien necesarias para poder mantener una vida digna, una vida moral, una vida de reglas, de leyes, de límites, de privacidad, una vida balanceada donde podamos procurar la felicidad con toda libertad y podamos expresarnos con toda libertad y podamos, prosperar. No una vida subyugada por pólizas dragónicas, que es lo que está ocurriendo en Europa y es lo que están tratando de implementar aquí. Y eso es lo que viene si la iglesia se sigue descuidando, ¿verdad? Si la iglesia no acciona, que no es solamente orando, es como hay una expresión que dice orando y con el mazo dando, pues orando y votando, ¿verdad? Tenemos que votar por candidatos que tienen dignidad, ¿verdad? Que tienen moral, que están ahí por el bienestar de la familia. Y bueno, el que no entienda eso, pues es lamentable, en verdad, es bien lamentable que no entiendan algo tan simple como eso, que es bien necesario, ¿verdad? Pero allá cada cual, ¿verdad? Cada cual tiene un grado de iluminación y entendimiento y es nuestra oración que respondan, amén, a lo que la luz está revelando para estos tiempos finales, right? Dios es luz. Por eso es que digo, la luz está revelando, porque Dios es luz y en Él no hay sombra de variación. Y el Señor está revelando, ¿verdad? Y le doy la gloria al Señor de que me haya permitido el privilegio, amén, de poder comunicar estos mensajes para estos tiempos finales, donde le doy la gloria al Señor de las almas que se han convertido, las almas que se han reconciliado. A Dios le damos gloria por eso. Amén, gloria a Dios. Cada cual sabe lo que se mueve en su propio cardero. Yo no procuro opinar acerca del tuyo. Amén. Capítulo 3 del libro de Apocalipsis, del libro de Génesis. Quiero leer esta porción de la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Amén, amén, amén. A Dios le damos toda honra y toda gloria por su palabra. En esta hora, pues, estamos viendo cómo el engaño se ha venido desarrollando, ha venido operando y ha venido progresando dentro de una nación que por 250 años ha venido prosperando en toda clase en toda área, en el área económica, en el área tecnológica, en el área
educativa, en el área de la familia, social, en el área social, toda área. Esta nación ha venido prosperando. La nación de los Estados Unidos de América ha sido de bendición al mundo entero. Pero lamentablemente pareciera que ya le llegó el tiempo de poner en balanza a la nación de los Estados Unidos. Digo que pareciera como que le llegó el tiempo de que esta nación sea puesta en balanza. Y al ponerse en balanza, sabemos muy bien que aunque la nación de los Estados Unidos ha sido responsable de que muchas naciones hayan prosperado y hayan sido bendecidas, no obstante, lamentablemente, en el contraste de esa realidad, los Estados Unidos en parte ha sido responsable de mucha destrucción y de derramamiento de sangre. Y por esta causa, el Señor ha de juzgar a la nación de los Estados Unidos. Es imposible que Dios no juzgue a los Estados Unidos. El Señor va a juzgar a esta nación. Y sinceramente yo creo que ya el Señor ha comenzado a juzgar a esta nación. Y ese juicio lo estamos viendo en la forma en la cual esta generación que se ha levantado, su corazón está endureciéndose y sus mentes se están entenebreciendo. Porque eligieron mejor el materialismo, la fama, el dinero antes que a Dios. Eligieron el poder, según le llaman ellos, ¿ok? Porque le llaman poder a la fama, le llaman poder al dinero, a las riquezas a eso es que le llaman poder a cosas como esa, tener casa, carro y todas las cosas que, ¿verdad? La gente anhela, la gente quiere, que es bueno anhelarlo y quererlo. Pero cuando eso toma el lugar de Dios, pues entonces hay un problema. El lugar que le toca a Dios no lo puede sustituir nada de este mundo. Pero lamentablemente la nación que claramente tenía a Dios desde un principio, pues el mismo dólar lo dice, ¿verdad? Dice, en Dios confiamos, in God we trust. ¿Por qué? Porque los fundadores de esta nación eran personas que claramente abrigaban una creencia judeocristiana. Y sabemos que habían presidentes, yo no estoy aquí para debatir de los presidentes que eran masónicos, ni tampoco estoy aquí para debatir la masonería y la forma en la cual se infiltró los comienzos de esta nación. El hecho de la constitución, de que tengamos la clase de constitución que ninguna otra nación tiene, revela claramente la influencia que tuvieron los pastores, los creyentes en ese tiempo, en el tiempo donde la constitución fue creada, ¿verdad? Esa es suficiente evidencia para saber que el corazón de esta nación estuvo en el lugar correcto, en su creación, en su formación. Pero así como la serpiente entró al huerto del Edén, así también la serpiente entró a los Estados Unidos. Así también la serpiente se infiltró dentro del Congreso, dentro del Senado, dentro de la oficina presidencial, así como se infiltra en los altares de iglesia, así como se infiltra en los lugares de estudio bíblico, así como se infiltra en todo lugar donde le abran puertas, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esa es su misión, ese es su trabajo, ese es su enfoque, y el asunto es que lo hace apasionadamente. El diablo odia, escuche bien, el diablo te odia a ti, odia a tu esposa, odia a tus hijos, odia a la humanidad con odio apasionado. ¿Ok? Si Dios está dispuesto a dar su vida por nosotros en sacrificio de cruz, Satanás está dispuesto a hacer lo que sea para poder impedir que usted y yo obtengamos la vida eterna y, amén, obtengamos ese lugar glorioso que Él perdió. Porque meditando en el asunto de la creación nos damos de cuenta de por qué el Señor eligió primero crear a los ángeles
y después crear al hombre, ¿verdad? Es algo tremendo, porque acuérdese que los ángeles son creación directa de Dios, ¿verdad? Vienen de esa esencia directa de el espíritu, son espíritus, son creación directa. El ser humano fue creado del polvo de la tierra. El ser humano, Dios lo creó del polvo y le dice, del polvo eres y al polvo volverá, ¿verdad? Nosotros fuimos creados del polvo. Entonces, la intención del Señor en la creación del ser humano fue para humillar a todo lo que se cree ser algo. Escucha esto bien. Viene el Señor y coge lo que supuestamente no es nada, lo que no es de reputación, lo que no tiene poder, según el intelecto de la creación, y coge eso y lo pone en un lugar tan glorioso que sinceramente, gloria al Señor, humilla a lo que dice ser. Porque Satanás en su belleza decía, yo soy, yo sé, y yo hago, y yo haré, ¿verdad? Yo subiré y seré semejante al Altísimo. Pero el Señor viene, amén, y esa gloria la deposita en una creación de barro, en una creación del polvo, ¿verdad? Gloria al Señor. Pues la palabra viene y dice, y creó Dios al hombre en su semejanza. Eso es algo impresionante. Sinceramente, la forma en que el Señor usa lo que no es para humillar a lo que dice ser. Entonces, ahora, pues el diablo viene y dice, ok, está bien. Ahora lo que voy a hacer entonces, ya que no puedo ser, pues ellos tampoco serán, right? El diablo dice, pues, ya que no puedo subirme a las alturas y establecer mi trono a los lados del norte, junto a las estrellas de Dios, y esto y aquello, pues voy a impedir que entonces esa creación reciba lo que me pertenece a mí. Eso es lo que dice el diablo, ¿verdad? Eso es lo que él se cree. Que a él le pertenece la adoración, la alabanza y todas, y el mundo y los que en él habitan, pero no. Sabemos cómo, la ventaja que tenemos es que el Señor ya nos ha revelado el fin, ¿verdad? Nos ha revelado cómo va a terminar el diablo y cómo van a terminar los enemigos de Dios. Pero el asunto de esto es que en este peregrinaje de la vida presente, pues te toca a ti, me toca a mí, le toca a cada uno de los seres humanos de decidir en qué parte del equipo va a estar, ¿verdad? En qué parte del conflicto va a estar. Si estará en la parte del conflicto en contra de la mentira, en contra de las tinieblas, en contra de la muerte, o si va a estar de parte de, ¿verdad? Del equipo que abriga la muerte, la mentira, la maldad. Y cada día, pues, lamentablemente, cada minuto, cada segundo, cada minuto, hay docenas de almas que se van al infierno, lamentablemente, porque decidieron mejor resistir el amor de la verdad. El amor de la verdad que le dice al ser humano, venid y comprad sin dinero. Gratismente ven y compra gratuitamente la salvación de tu alma. Ven y cómprala sin dinero. ¿Por qué? Porque el precio ya fue pagado. Ya el precio fue pagado. Lo único que tienes que tomar una decisión. That's it. Pero mejor prefieren, porque este es el asunto también. Hay quienes dicen, bueno, es que si decido meterme a la iglesia, quiero hacerlo después de arreglar ciertas cosas en mi vida. Voy a primero organizar ciertas cosas en mi vida porque yo no quiero jugar con Dios, yo no quiero que si esto, y comienzan a convencerse no entendiendo que lo que están expresando
es la influencia satánica que ya están recibiendo en ese momento. ¿Por qué? Porque no hay nada que usted pueda hacer para poder cambiar. No hay nada que usted y yo podamos hacer para poder comprar el favor de Dios o de alguna forma hacer aceptable nuestra condición ante Dios. No, lo único que puede hacer o atraer al Señor es la humillación. Cuando nos humillamos y confesamos y le dejamos saber, amén, Padre amado, sin ti nada soy, lejos de ti nada puedo hacer. Es el Señor el que comienza a limpiar la casa. Si lo hace usted, lamentablemente no va a haber limpieza. Solo el poder de Dios y la sangre de Cristo puede organizar esa casa. Solo el Señor puede poner puede organizar la fornitura dentro de tu corazón, ¿verdad? Solo el Señor puede sacar para afuera lo que es de obstáculo, lo que impide que puedas ser feliz, que puedas vivir en paz, que puedas ser próspera y próspero, que solo el Señor puede hacer eso, solo Dios. Una vez que le dejamos entrar, entonces ese poder comienza a operar de parte tuya. Por eso es que el Señor dice, vení a mí, tal y como estés. Right? No sé, nos desviamos un poco por ahí, pero por ahí fuimos. El asunto de esto es que la palabra es clara. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer. Y ahí es donde está el problema. Porque claramente el enemigo está buscando la necesaria atención para poder infiltrarse. Y sinceramente yo creo que esta clase de cambio dentro de la música secular, donde ahora en vez de canción romántica o positiva, ¿verdad? Pues todo se ha convertido en un ritual satánico. Pareciera que la industria de la música ahora opera dentro de la música, introduciendo consigo, interjectando los rituales satánicos. No pueden hacer un concierto sin que hayan símbolos satánicos, sin que haya expresiones diabólicas, sin que hayan rituales diabólicos, ¿verdad? Y y esa es la forma en que el enemigo, porque ellos dicen que es para entretener, para crear una clase de atmósfera de entretenimiento, para que la gente pues se entretenga en los conciertos que ellos promueven, ¿verdad? Y no, lo que vemos es claramente la huella digital y de la serpiente. Vemos la operación satánica en eso. Viene con la intención de entretener a las personas y muchas veces están envueltas dentro de un ritual satánico y no se dan de cuenta porque se dejan llevar por las luces, las luces de colores, y se dejan llevar por esto y por aquello, y cuando vienen a ver, sucede lo que ha sucedido en muchos conciertos, donde las personas se han ido a divertir a esos conciertos y no regresan para su casa. Regresan para su casa, pero regresan en una caja de muertos, lamentablemente. Y esa es la realidad. Esto que estoy comunicando es lo que se ve. Esto no es nada que está escondido. La lamentable, epidemia de corrupción moral empujada por la música, por mucha de esta música secular que se ha convertido en una clase que se han convertido en envasadores satánicos, básicamente, porque vuelvo a repetir, ya casi los conciertos, ¿verdad? No son en sí conciertos, son en sí, pareciera que rituales satánicos. Los conciertos ya no son conciertos, son como si fueran, convocación a un ritual satánico, convocación a ceremonias satánicas donde le muestran a la gente símbolos satánicos con música y palabras diabólicas.
Y cuando las personas salen de esos conciertos, salen poseídos, salen maldecidos y a veces salen muertos de esos conciertos. Son sacados muertos sus cuerpos de esos conciertos. Y es el resultado de la astucia de la serpiente. Este es el resultado de la astucia de la serpiente. ¿Y por qué también lo entendemos que es así? Porque sabemos muy bien, conforme a lo que la palabra nos revela, que la creación de Satanás, dentro de su creación, se interyectó, se infusionó consigo mismo instrumentos de música, queriendo decir que la fisiología de Satanás, la fisiología satánica del diablo, tiene consigo instrumentos musicales que claramente, dentro de su autonomía o fisiología, pues han sido corrompidas, han sido después de la rebelión. Ahora, pues él usa esos instrumentos para maldición. Por eso es que los satanistas, si ha escuchado testimonios de estas personas, los ex satanistas dicen que cuando una persona es llamada para ser satanista o cuando el diablo supuestamente, ¿sabes? Es como cuando Pablo tuvo el encuentro con Cristo, ¿verdad? Cuando iba camino, creo que a Damasco, no sé, iba de camino a la casa de alguien, a la casa de un cristiano, porque esa era su misión, matar a los cristianos, ¿verdad? Pues cuando iba de camino tuvo un encuentro con Cristo y en esa experiencia vio una luz gloriosa. Pues el diablo le gusta copiarse de las cosas de Dios. Y entonces hay satanistas que vienen y dicen, bueno, antes de entrar al mundo satánico, yo escuchaba una clase de música y escuchaba tambores y escuchaba flautas por horas y por horas, ¿verdad? Hasta que hubo ese éxtasis, esa experiencia diabólica. Pues vemos una similitud ahí también, ¿verdad? Es la forma astuta en la que opera el enemigo. El enemigo viene y usa la música, que es un arte, una forma, le brinda una habilidad bien eficaz, bien impactante, bien influyente a Satanás. Este asunto de la música, lamentablemente, es un medio por el cual el diablo, Satanás, puede influenciar las mentes de una forma mucho más efectiva. Amén. Gloria al Señor. Dios bendiga a cada uno de los hermanos. Amén. Gloria al Señor. Sarai, Dios te bendiga. Amén. Miriam Sarai, Dios le bendiga. Pastora, God bless you. Saludos. Amén. Gloria al Señor. Saludos al pastor Víctor y a la congregación. Gloria al Señor. Dice, gloria al Señor. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Vemos la primera faceta. La primera faceta es que Satanás entonces procura la atención, ¿verdad? Y ahora viene y le introduce la distorsión de lo que Dios estableció, ¿verdad? Viene y distorsiona, le comunica una distorsión de lo que el Señor le había revelado al hombre, ¿verdad? Dice claramente el Señor le dijo, el día que comas del árbol de ciencia del bien y el mal, vas a morir. Y yo sinceramente creo que lo que Dios dice, eso es. O sea, no hay que buscarle 5 patas, tiene 4 nada más, right? 1 más 1 es 2. Aquí no hay que buscarle un diccionario para esto, right? Entonces, pero que el diablo tiene una habilidad de poder hacerle pensar a la gente que el gato tiene 5 patas y que 1 más 1 es 4 o es 5 o es 10. Lamentablemente esto es una verdad mucho más impresionante de lo que algunos quizás consideren, porque es una realidad, es una verdad. ¿Quién diría que viviríamos en tiempo donde se está glorificando la hechicería, la brujería, la santería, donde se está glorificando la maldición, la maldad? Entonces, ¿qué sucede? La serpiente viene y le dice, no vas a morir. O sea, el Señor viene y le dice, vas a morir, pero aquí entra una creación, una entidad
que tiene la total intención de diluir y distorsionar lo que Dios ha revelado. Y eso es algo que siempre tenemos que tener en mente, que Satanás siempre va a procurar diluir y distorsionar lo que Dios ha revelado en su palabra. Es por eso que el Señor nos manda a nosotros a que estemos alerta y nos da esa advertencia y nos dice, el engaño va a ser tan intenso y tan sutil que si fuere posible, aún los escogidos serán engañados. Si fuese posible. Esto debe de quitar del medio toda clase de sobreconfianza que nosotros tengamos. ¿Por qué? Porque por testimonio visible, que sabemos muy bien, ¿verdad? Si no hemos estado viviendo debajo de una piedra en los últimos 20 años, sabemos que hay líderes con preparación profunda de teología bíblica, que tienen una preparación y una maestría tremenda, PhD, maestros de teología bien impresionante, que comenzaron en la verdad y terminaron en la mentira. Les puedo hablar de Jim Jones. Jim Jones era un pastor de estos pastores, botafuego por la boca y aceite por las manos. Era un pastor, amén, bien sólido en la doctrina, en la sana doctrina. Comenzó bien, pero lamentablemente terminó cometiendo suicidio juntamente con alrededor de, creo que de 900 personas, ¿verdad? Porque las convenció de que esa era la única forma en la que podían dar su último sacrificio o su último sacrificio de muestra de amor hacia Dios. La astucia de la serpiente es más poderosa de lo que muchos piensan, y es por esto que temo, y esta es una opinión que comparten muchos, ¿verdad? Que tememos, ¿verdad? Que por causa de la sobreconfianza que tendemos a tener, ¿verdad? Porque decimos, bueno, yo conozco la Biblia, yo conozco la sana doctrina, yo sé que hay que creer esto, hay que creer aquello, esta es la sana doctrina, Cristo resucitó de entre los muertos, Cristo venció la muerte, ¿verdad? Cristo es el único camino, la única verdad, la única vida, y creemos eso, ¿verdad? Y estamos bien seguros de eso, ¿verdad? Estamos bien seguros que la palabra de Dios, la Biblia, es la verdad absoluta, ¿verdad? Y estamos seguros de que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, y tenemos ese conocimiento, ¿verdad? No hay otro Dios, solamente hay uno. Amén. Y con todo y eso, sabemos que hay muchos, y no solamente líderes, personas de reputación, personas, ¿verdad?, de fama, que lamentablemente han caído en el engaño, ¿verdad? Han caído, y uno se pregunta, pero ¿cómo es posible? Si la persona conocía, si la persona sabía. Bueno, es posible porque hay un Satanás, porque hay un diablo, porque hay una realidad continua, 7 días a la semana, 24 horas al día. Hay una mente satánica que procura influenciar la mente especialmente de líderes, de creyentes en Cristo, para que nos desviemos de los planes y propósitos de Dios, para desviarnos. Porque acuérdese que cuando Dios creó el huerto del Edén y puso allí al hombre y a la mujer, la palabra dice, y creó Dios todo, y todo era bueno, todo era bueno. Dios creó todo bueno, right? Todo estaba bien, perfectamente bien. El problema vino a ocurrir cuando comenzaron a ponerle oído a la serpiente, a la astucia satánica. La astucia satánica siempre va a buscar desligar la mente, especialmente del creyente, de la sana doctrina. Comienza a hacernos cuestionar la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho. Por eso fue que dije desde un principio que lo que Dios dijo, eso es.
lo que Dios dijo eso es, no podemos buscar diluir lo que Dios ha dicho, porque entonces quiere decir que la persona ha sido impactada o influenciada por espíritus de engaño. La serpiente viene y le dice, no morirás. La intención aquí es poner en duda lo que Dios ha dicho. Eso es lo que está tratando de hacer y eso fue lo que hizo. Amén. Y eso fue lo que llevó a tener éxito en contra de la mujer, ¿verdad? Dice, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, la intención aquí es hacerle pensar a la mujer que Dios le está escondiendo algo, ¿verdad? Dios, espérate un momento, Dios me está escondiendo algo. ¿Por qué será que no quiere que yo coma del árbol de ciencia del bien y el mal? ¿Por qué será que Dios nos quiere, ¿verdad? Que nos juntemos con los mundanos, ¿verdad? Que un creyente se case con una mundana o una creyente con un mundano, ¿verdad? ¿Por qué será ahí? La curiosidad ¿verdad? Que despierta la influencia satánica. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Y a lo mejor lo que ocurrió aquí es que la serpiente viene y establece una relación primero con la mujer para crear una clase de confianza, donde ahora la serpiente, cuando se comunique, pues la mujer no le diga, ¿de dónde viniste tú, verdad? ¿De dónde viniste tú? Pareciera que había una relación ya, porque la mujer lo que hace es procurar corregir a Satanás, y ese es el problema. El problema, mire, el Espíritu Santo. Por eso es que es bueno cuando se esté evangelizando, evangelizar y hacer las cosas de Dios se hacen en el Espíritu. ¿Por qué? Porque operando en la carne hay una posibilidad de puerta abierta al error o, ¿verdad?, a la tentación o lo que sea. Porque lo que sucede aquí es que el Espíritu mismo te va a dar testimonio cuando estás perdiendo tiempo con una persona. Escuche bien, porque hay hermanos que les gusta procurar supuestamente pelear por esa alma, pero permítame decirle que hay personas que están decididas, han tomado la decisión de abrigar la oscuridad. Y el Espíritu Santo te va a dar testimonio. Amén, para que no para que no pierdas tu tiempo, sino que te revela que no puedes, lamentablemente, ocuparte en esa alma. Y eso me ha sucedido a mí, por si acaso, lo digo por mí, porque me ha ocurrido a mí y le ha ocurrido a personas que conozco, ¿verdad? Amén. Hay situaciones a las cuales no debemos de dedicarle tiempo. Hay situaciones que no tenemos que dedicar, debemos de simplemente resistir y sacudirnos. Amén. Gloria a Dios. Dice, entonces viene y pone en cuestión lo que Dios ha dicho. Sí, no, lo que pasa aquí, él le dice, no es que vas a morir, es que Dios sabe. Viene y pone en cuestión lo que Dios dijo. Al diablo le gusta hacer eso, le gusta lograr en la mente del creyente el que el creyente cuestione lo que Dios ha dicho. ¿Será verdad que Dios dijo esto? ¿Será verdad que la palabra afirma esto? ¿Será verdad que hay un infierno? ¿Será verdad que existen los demonios? ¿Será verdad? Y comienza. Entonces, el asunto es que la misma palabra de Dios debe de ser la fuente de la verdad para todo creyente. No la opinión de Luis Guadalupe Jr. o la opinión del hombrecito, ¿verdad? O aquel o aquella, ¿verdad? Escuchamos a maestros porque Dios ha puesto maestros, ¿verdad? Hay maestros en el cuerpo, ¿verdad? Hay pastores, amén, y ponemos oído y escuchamos. Estoy hablando acerca de, amén, cuando
tratan de poner en cuestión, nos tratan de poner en cuestión, tratan de hacer que cuestionemos lo que Dios ha dicho. Y la misma palabra se confirma ella misma, ¿verdad? La misma palabra. Cuando traten de poner en cuestión si Cristo Jesús era Dios, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que al enemigo le gusta hacerlos cuestionar de que si Jesucristo verdaderamente era Dios, de que si Cristo era verdaderamente Dios. Amén. De que si Dios verdaderamente se encarnó en la persona de Cristo Jesús, de que cómo es posible de que Cristo siendo Dios en la cruz, pues entonces, ¿quién estaba gobernando el universo en ese momento, verdad? ¿Quién estaba guiando el carro? ¿Quién estaba, amén, operando? ¿Quién estaba controlando? ¿Quién? Amén. Porque si Dios estaba en la cruz, pues ¿cómo podía estar también, amén, en el trono? La razón por la cual cuestionan eso es porque no entienden la naturaleza de Dios, no entienden la esencia de Dios, no entienden, amén, los atributos de Dios, no entienden que Dios no vive en el tiempo. Dios no vive en el tiempo. Dios está fuera del tiempo. Amén. Dios gobierna fuera del tiempo. ¿Ok? Ya Dios vio la gran tribulación. Ya Dios vio, amén, la iglesia irse al cielo, ¿verdad? Ya todo, amén, ya Dios lo vio todo, right? So, él vive fuera del tiempo. Y como creación, que somos creación, fuimos creados, tuvimos un principio. Dios nunca ha tenido un principio, amén, y nunca tendrá un final. Él es el alfa, él es el omega, él es el principio y él es el final. Dios es el todo en todo. Y en él nos movemos. Aún los mismos pecadores se mueven en Dios. Y no lo entienden, no lo saben, no lo perciben. No saben que el simple hecho de que el sol resplandezca sobre sus rostros es misericordia de Dios. Es misericordia de Dios. Es creación de Dios. Es la realidad de Dios. El hecho de que puedan, amén, respirar, que puedan vivir, que puedan caminar, que puedan hablar, que puedan sonreír, que puedan socializarse. El hecho de que tengan simplemente vida es una expresión de Dios mismo. Dios, porque Dios es vida, pero no lo entienden, ¿verdad? Gloria a Dios, no lo entienden porque no entienden el poder de Dios, no conocen el poder de Dios, no entienden la diferencia entre el que está aquí en la tierra y el que está en el infierno, ¿verdad? El que está en la tierra y el que está en el infierno, porque la palabra dice que todo le será quitado, todo le será quitado a esa alma. Y cuando dice, y si no tiene, aún lo que tenga, le será quitado. Eso habla acerca de una clase de miseria tan inconcebible que para poder explicar de una forma bastante clara la realidad de la miseria que un alma experimenta cuando es separada de la gloria de Dios, lo único que puede de alguna forma comunicar tan siquiera un % de eso es un alma que esté ahí, porque es algo que, amén, va más allá de la mente humana, porque aún las fuerzas, cuando un alma cae en el infierno, cuando un alma llega a ese lugar, se da de cuenta que no puede ni respirar, no tiene fuerzas. Lamentablemente no hay nada que identifique lo que antes tenía mientras estuvo en la tierra. Todo es ahora contrario a lo que tiene que ver con la vida. Si respiraba, respira con dificultad. Si tenía fuerzas, ahora no tiene fuerzas. Si sonreía, ahora no sonríe. Si tenía felicidad, ahora no tiene felicidad. Si tenía paz, no tiene paz. Todo lo contrario ahora lo experimenta esa alma, pero a un nivel
inconcebible. Pero la astucia de la serpiente viene y le dice, no vas a morir. Mire qué cosa, ¿verdad? Le dice, no vas a morir. Y esta es una de los conceptos más trágicos que la humanidad ha abrigado, porque vemos a emperadores, reyes, dentro de la historia, que siempre procuraron la inmortalidad, ¿verdad? Que pensaban que eran inmortales. Los mismos faraones de Egipto pensaban que no iban a morir porque ellos decían que eran dioses, ¿verdad? Y los enterraban en unos rituales que supuestamente sellaban la inmortalidad de ese emperador o de ese faraón, ¿verdad? Que iban a seguir como dioses en la vida futura. Pero cuando abrieron sus ojos, se dieron de cuenta que el asunto no es así, porque por el hecho de que se hayan convencido por una historia, de que se hayan dejado convencer por la serpiente, o de que se hayan dejado convencer por el filósofo o el que sea, no importa cuán convincente sea la religión, si Cristo no está en el fundamento y el centro del mensaje de esa religión, lamentablemente no sirve. No hay poder de vida, ¿verdad? No hay un poder de vida ahí. Amén. ¿Qué pasa? La serpiente viene y le dice, no vas a morir. Esta es la promesa que abrigan los transhumanistas, porque los transhumanistas creen que ellos pueden alcanzar la inmortalidad por medio de la infusión de la tecnología y la biología humana. Esto es lo que están comunicando muchas de estas personas. El mismo cuñado de Trump viene y dice, bueno, Dios quiera que, cuidémonos bien y mantengamos la salud, porque va a llegar un momento donde se puede hacer posible de que podamos básicamente vencer la muerte. Que hay una clase de genes dentro del ser humano, de la biología humana, que puede ser alterada. Y entonces vienen los transhumanistas y infusionan dentro de esa ideología la tecnología, ¿verdad? Y la intención del progreso de la tecnología, en parte también es ese. Hay planes luciferianos donde quieren quitar la imagen de Dios en el ser humano y poner la imagen de Lucifer. Escuche bien, si llegan a crear un androide, ¿verdad? Si llegan a crear un androide que parezca un ser humano, ese androide va a tener la semejanza de Satanás. ¿Sabe por qué? Porque un androide no tiene sentimientos. Un androide no va a tener amor, ni sentimientos, ni pasión, ni compasión, ¿verdad? Es una máquina, un sistema vacío de vida. Entendemos el por qué quiere alterar, ¿verdad?, la imagen humana, porque la imagen humana expresa el amor de Dios. Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Dios es amor. Y entonces, dentro del conflicto, notamos también que es la demostración, la conclusión de la batalla, la conclusión del conflicto va a llegar a un lugar donde se dará testimonio de que el amor es el poder más grande del universo, ¿verdad? De que el amor es el poder más grande del universo. Y el amor se expresa en diferentes características, en diferentes formas, pero es el mismo, ¿verdad? El amor no tiene soberbia, el amor no tiene arrogancia, el amor no tiene esto, aquello, right? Dentro del argumento, o lo que le llaman dentro de la controversia universal, la conclusión o el clímax del conflicto llegará a ese lugar de testimonio, de que ciertamente el amor es el poder y el testimonio más glorioso, porque fue el amor el cual triunfó
en la cruz del Calvario. Acuérdese que todo lo que Cristo hizo, lo hizo por amor. Ajá. God bless you. Is everything okay? Are you okay? I'll be there right now. I'll be there in a couple of minutes. All right? I'll be there in a couple of minutes. Just give me a couple of minutes, okay? So, ese concluirá. La controversia tiene que ver con, porque Lucifer viene y dice cómo es posible que una creación de barro, una creación de polvo, vaya a ser exaltado a un lugar donde va a llegar a ser aún más grande que nosotros. ¿Cómo es eso posible? Se dio de cuenta que los ángeles en sí fue una creación cuyo propósito, cuyo destino es para, como quien dice, ministrar, ser servidores de la creación de polvo. Pero no es que nos vamos a quedar en esa condición, es que la exaltación va a llegar a un lugar mucho más excelente que el lugar que tenía Lucifer. Entienda, por eso es que la iglesia tiene que entender que, mi hermano, usted sabe que cuando la iglesia sea arrebatada, cuando seamos levantados del polvo de esta tierra y seamos transformados, la gloria de la exaltación de lo inmortal de lo mortal a lo inmortal, ¿verdad? De lo corrupto a la incorrupción. La esencia de esa gloria será mucho más que la que tenía Lucifer, ¿ok? Lucifer se va a quedar corto, o se quedaría corto antes de su caída, ante la gloria o la belleza de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo. Si Lucifer antes de ser Lucifer, era el querubín más bello o el sello de la perfección, la iglesia de Cristo, escuche esto, va a llegar a un lugar mucho más bello y glorioso que el que tenía ese querubín. Él viene y dice, pero ¿cómo es posible que el polvo? Entonces, ¿qué pasa? Ahora el Señor coge lo que pareciera que no es, ¿verdad? La materia que parece que no es, que no tiene poder, que no sirve para nada, que no es, ¿verdad?, de ser. Pues ahora el Señor coge lo que no es para humillar a lo que dice ser. Por eso es que cuando el Señor pues cree cielo nuevo y tierra nueva, en ese mundo donde la justicia de Dios es la que va a reinar, nadie va a poder exaltarse sobre nadie. Nadie va a decir yo soy mejor que tú, o aquel tiene un puesto más grande que el mío. Esos argumentos, todas esas clases de indiferencia, de esas inclinaciones, de esos conceptos, de esos argumentos, todo eso va a ser resolvido. Entienda, porque el sacrificio de Cristo en la cruz destruyó esa clase de conocimiento satánico, ese conocimiento que fue introducido en el huerto del Edén. Fue en el huerto del Edén. Amén. Aparte de la rebelión, hablando aquí en asuntos terrenales, pues en el huerto del Edén. En el huerto del Edén fue que comenzó este asunto de la exaltación, ¿verdad? Este asunto de yo canto mejor que tú, o yo sé más que tú, o yo soy mejor que tú. Este asunto de competencia, este asunto de que yo tengo más que tú, o yo no. Comenzó, la semilla de eso comenzó aquí, en el versículo 4. La serpiente viene y le dice a la mujer, no vas a morir. No vas a morir. Ahí nada más se introdujo todo lo que le he comunicado, ¿verdad? Entonces dice, gloria al Señor, después que la serpiente le dice, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, ¿qué pasa? No solamente le agarra la atención, o sea, pone en duda lo que Dios ha revelado, sino que ahora influye de una forma tan poderosa
que la mujer se ve inclinada a mirar aquello que el Señor le prohibió. Y dice, versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Por eso es que no todo se puede contemplar, no todo se puede mirar, porque la corrupción puede entrar a través de la mirada. Dependiendo de qué es lo que estás poniendo delante de tus ojos, así serás edificada y edificado. La internet no es mala hasta el momento que la persona coge la internet o el servicio de la internet para mirar cosas que no debe de mirar, ¿verdad? Ahí es donde el asunto se pone grave, ¿verdad? Pero hay quienes dicen, yo no veo Facebook, yo no tengo página de Facebook porque yo ahí, que si esto, que si lo que se pasan en Facebook es haciendo esto y haciendo aquello. Bueno, yo no tengo esa experiencia. ¿Por qué a mí no me pasa eso? O sea, no es que no, mire, si hay una persona que ha tenido dificultades en Facebook, soy yo. Pero estoy hablando acerca del control que uno puede tener en Facebook. No tenemos que estar, amén, envueltos en cosas que no edifican, amén, o dejarnos controlar por eso. Cada cual tiene la decisión de, amén, hacer con su tiempo lo que quieren, right? Entonces, ¿qué pasa? Dicen, no, yo no tengo páginas de YouTube ni nada de eso, yo no me meto en eso, right? Como condenando a los que sí están en eso, como si nosotros estuviéramos aquí con la intención de abrigar al diablo o hacer cosas que son, ¿verdad? No. Todavía hay siervos y siervas de Dios, todavía hay personas decentes, dignas, morales, que saben usar las cosas y hacer las cosas como son dignas de hacer, ¿verdad? Yo sé que el mundo está lleno de, lamentablemente, personas corruptas, personas que lamentablemente no les importa nada, no les importa el prójimo, no, nada, pero cada persona tiene la habilidad de poder decidir lo que va a hacer con su tiempo y cómo va a usar ese tiempo, cómo va a controlarse en Facebook o en YouTube. Amén. Y dice, amén, la mujer dice claramente que vio la mujer que el árbol era bueno y agradable. Y también la parte impresionante dice que era codiciable para alcanzar la sabiduría. Y esto encierra una revelación tremenda. Codiciable para alcanzar la sabiduría. El diablo le propone, el diablo le sugiere y ella ahora codicia, amén, de un objeto que le causa una clase de codicia para alcanzar algo. Y yo creo sinceramente que en parte el poder de la hechicería, a la práctica de la brujería, de estas cosas, la santería y todo esto, mayormente cuando las personas entran a eso es porque quieren obtener un poder, ¿verdad? Quieren obtener poder, según ellos, ¿verdad? Y la razón por la que entran a esa decisión es porque les han dicho que la brujería, la santería, la hechicería son instrumentos poderosos para poder cumplir los deseos, las peticiones. Hay personas que entran a la brujería y hechicería porque personas que eran supuestos cristianos antes, eran cristianos, entonces dicen, bueno, como Dios no me contesta esto, como Dios no me contesta aquello, pues déjame ver si voy a donde esta persona y, ¿verdad? Y la situación se mejora, ¿verdad? Entonces, o si de alguna forma, pues, se quita del medio este pastor. Hay que sacar del medio a este pastor. Yo le he orado a Dios, Señor, sácalo del medio. Y me sale hasta en Facebook, right? So, entonces vienen y dicen, espérate, déjame ir a donde la santera, o el santero, o el brujo, o el quien sea, para ver si, le da un heart attack o algo. O enviamos una maldición ahí, el hombre cae con los pies para arriba, ¿verdad? Entonces,
buscan, esta es la forma en la cual el diablo logra convencer, ¿verdad?, a las personas de que hay algo misterioso, de que hay algo trascendiente, hay algo poderoso dentro de la hechicería y la brujería, y comienzan a introducirse porque han escuchado, ¿verdad? Y como ven películas también de, platos moviéndose y vasos cayendo. Entonces, pues dicen, espérate, aquí es que está el asunto, ¿verdad? Si Dios no me contestó, pues el diablo me va a contestar. Entonces, el problema aquí es que la respuesta satánica, la contesta del diablo, viene con unos reclamos y con un precio grande. Y ese precio y reclamo muchas veces le cuesta miembros de familia, le cuesta todo a la persona. Esa es la parte que no le dicen. La otra parte que no le dicen es que muchas veces ni el diablo está envuelto en las situaciones que ocurren. Son consecuencias y resultado de la decisión de la persona, porque Dios juzga, right? Dios juzga. Entonces, cuando vienen a ver, terminan a veces hasta peor las personas que procuran hacerle daño a otros a través de hechicería, brujería, santería. Cuando vienen a ver, ¿sabe qué? Tienen un chorro de operaciones en su cuerpo. Cuando vienen a ver, no tienen rodillas. Lo que tienen son cantos de plástico en rodillas. Cuando vienen a ver, no tienen espalda. Lo que tienen es un tubo. Cuando vienen a ver, tienen operaciones donde... ¿Por qué? Porque cada una de esas partes está dando testimonio de las veces que fuiste a hacerle trabajo a ese matrimonio, a hacerle trabajo a esa familia, a hacerle trabajo a ese ministerio, las veces que te paraste con la velita al frente del templo para tratar de apagar el fuego del Espíritu Santo dentro de la iglesia, las veces que hiciste los rituales con hielo y con cuantas cosas que se inventan los demonios para tratar de convencerte de que hay algo de poder dentro de las estupideces de esos rituales. Simplemente lo que están es cauterizando la mente del individuo para convencerlo de algo, y lamentablemente caen en ese algo. Y el resultado, es como quien dice, la cura viene a ser peor que la enfermedad, como dice el refrán, right? Le digo, la persona que se hace del poder satánico para poder lograr cosas en la vida, termina bien mal. Y termina más mal que cualquier ser humano que aún vivió en el pecado. Termina más mal que personas que aunque no aceptaron a Cristo, ¿verdad?, vivieron en el pecado, pero estos que viven en el pecado satánico, haciendo y destruyendo, terminan peor. Terminan como Judas, ¿entiendes? Quitándose la vida o vacíos, demasiado. Suceden cosas terribles. Ahora, lo vemos claramente aquí, la forma en que opera Satanás, convenciendo a la persona, ¿verdad? Viene y sugestiona la mente, le dice, no morirás. Viene y pone en cuestión la verdad de Dios. No, que lo que dice Dios, eso no es así. Mira que yo sé que la palabra dice de Dios es la venganza, yo pagaré, pero Dios es amor. Dios es amor y Él no te va a hacer eso, right? Y vienen y te traen argumentos. Cuando viene a ver la persona, pone en cuestión lo que Dios ha dicho. Lo que Dios dijo, eso es. Lo que Dios... Si Dios dice claramente en su palabra, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien en la tierra y para que seas prosperado y tus días sean alargados, el antítesis de eso, ¿cuál es? ¿Cuál es el antítesis de eso? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Dios bendiga, amén, a los hermanos que se van conectando, amén. Ginés Santiago, God bless you. Dios les bendiga, gloria al Señor. El antítesis de eso es que entonces, si no honras a tu padre y a tu madre, no te va a ir bien en la tierra, no vas a prosperar y tus días serán acortados. Por eso es que hay mucha juventud que está muriendo en diferentes formas. Mueren bajo la violencia, mueren bajo enfermedades, mueren bajo tragedias terribles. Pero cuando buscamos y discernimos la raíz
del final del por qué, ¿verdad? Nos damos de cuenta que la fuente es la rebelión en contra de los padres. La rebelión en contra de los padres, muchas veces la influencia satánica viene con expresiones como estas. La expresión de que, oh no, tú sabes, tu papá es anticuado, tu mamá es anticuada. So, ¿qué va a saber tu papá de las cosas de la vida hoy en día? ¿Qué va a saber tu mamá de las cosas de hoy en día si ellos son anticuados? Ellos son de la generación de los 70 y de los 80. La idiotez de esa expresión no sé cómo explicar una idiotez tan grande como esa. Porque mientras más experiencia tiene la persona en la vida, yo creo que más conocimiento para poder aconsejar, ¿verdad? Mientras más una persona que no ha tocado la estufa caliente no sabe si el fuego quema, ¿verdad? Y lamentablemente muchos de nosotros, incluyéndome a mí, hemos tenido que darnos en contra de la pared para aprender muchas cosas, ¿verdad? Y qué mejor que la persona que ha experimentado, ¿verdad? So, vienen y dicen, no, que ellos no saben lo que te están aconsejando porque ellos no saben acerca de esto y de aquello, son antiguos. Cuando vienen a ver, pues el resultado lo estamos viendo. Estamos viendo el resultado de una juventud que piensa que sabe lo que está haciendo y cuando comienzan a volar fuera del nido, pues se dan en contra de la pared, se dan en contra del cemento, se dan en contra de la brea, se dan en contra del fuego, en contra del humo, en contra de la lluvia, se dan en contra de todo porque todavía no estaban maduros para poder operar en el estilo de vida que querían tener en ese momento. No estaban maduros. Es como una vez cuando mi mamá me dijo, yo compré mi primer carro, me lo compré a los 15 años y medio. Yo tenía licencia y tenía carro, ¿verdad? Estaba trabajando directamente. La escuela me consiguió un trabajo, esos trabajos de verano de antes, ¿verdad? Comencé a trabajar desde los 14 y ya a los 15 y medio tenía licencia y carro. Entonces, ¿qué pasa? Que a la semana de haber comprado el carro, me dio fiebre de salir de Boston para Woburn, ¿verdad? Eso es como 35 minutos. Pero ese día estaba lloviendo y el carro que yo compré, que tenía en ese momento, era bien chiquitito, y uno de esos carros, una Chevette, que ya no las hacen. Los Rabbits, eso, ¿verdad? Y mi mamá me dijo, no salgas que está lloviendo. Y ella me dijo eso, que no salga, ¿verdad? Porque estaba lloviendo. Ella me lo dijo basado en que ella entendía que yo no tenía experiencia guiando, solamente llevaba una semana guiando, ¿verdad? No tenía mucha experiencia guiando, había practicado para la licencia y eso, pero no estaba bien experimentado en guiar, especialmente bajo elementos, ¿verdad? Bajo lluvia. Amén. ¿Y qué pasa? Que le dije, no, ma, todo va a estar bien, no te apures, yo sé, estaba lloviendo. En el highway, después de 15 minutos guiando, amén, 20 minutos por ahí en el highway, tengo un accidente donde el carro da alrededor de 8. Yo no sé, yo le digo algo, Dios ha estado conmigo, mi hermano. Dios ha estado conmigo, yo le doy la gloria al Señor. Porque en ese accidente yo le di como a 5 carros. Yo estaba a 80 millas. Eso era, olvídese, como fiebre, ¿verdad? Este es mi carro, en el highway, ahí, bajo la lluvia. Entonces vengo y freno de cantazo, porque veo que el carro del frente se le prenden las luces de atrás. Entonces, de momento reflexioné, inexperiencia, no tenía experiencia, rápido, ¡pa! Y el carro comenzó a dar vuelta en el highway. Y entonces eso era para el carro irse volando, pero no, gracias a Dios que, el que haya chocado así, pues le bajó la tensión de speed, right? The speeding, amén. Y ahí quedé en la fensa y ni en ningún rasguño, gracias al Señor, pero el carro quedó esbaratado.
Si yo hubiera escuchado la voz de mi mamá cuando me dijo, no salgas porque está lloviendo, ese accidente yo no lo hubiera tuvido y no no hubiera destruido el primer carro en una semana. El primer carro que compré me duró solamente 5 días. Mi primer carro. 5 días por no haber escuchado el consejo de mi mamá, ¿verdad? Por no haber escuchado la advertencia. Este asunto de honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien no es simplemente un asunto, es un consejo de Dios, es una amonestación de Dios, es palabra de Dios y la persona es bendecida. Yo le doy la gloria al Señor de poder haber entendido esto, porque si no fuera por haber entendido esto, hoy en día no tuviera con la mejor mujer del mundo, con los mejores hijos y la mejor vida. Le doy la gloria al Señor por eso. Amén, que me ha bendecido para gloria de su nombre. Pero todo honrando a mi padre y a mi madre. Amén, gloria al Señor. Pero he sido testigo, amén, de la deshonra de hijos en contra de sus padres y sus madres y no terminan bien. Siempre terminan mal, terminan solas, terminan solos, terminan en miseria. Terminan porque pensaban que sabían más que los padres, ¿verdad? Los padres no saben nada. Y lo que estamos viendo es la destrucción de la juventud, el resultado de muchas de estas enseñanzas, expresiones, influencias satánicas en las escuelas especialmente, donde les decían, tus padres no tienen que tener control sobre ti, tú puedes tomar la decisión, ¿verdad? Hay muchos casos de estos donde se han demandado a maestros de escuelas por haber básicamente seducido a la niña o al niño para que se alterara el cuerpo, para que se hiciera procedimientos quirúrgicos para alterar su cuerpo. Han llegado hasta ese punto, mi hermano. Y si han llegado hasta ese punto que en las escuelas hayan personas así, convenciendo a jovencitas y a jovencitos de que se metan bajo la cuchilla, básicamente, para alterar sus cuerpos, yo le digo sinceramente, es porque el diablo ya está desde hace tiempito dentro del sistema educativo de esta nación, y el hecho de que veamos un % de la juventud, cierto % de la juventud que odia a esta nación, pues quiere decir entonces que la infiltración ha sido bien efectiva. La infiltración de la ideología musulmana que va en base a la ideología luciferiana, la cual comenzó en el huerto del Edén. La ideología luciferiana, la que pone en cuestión la justicia, la verdad, la moralidad, la existencia de Dios, la verdad. La ideología luciferiana es la que pone en cuestión la verdad de Dios. Vemos esto claramente aplicable en todas las áreas. Sistema educativo, aún dentro de la misma política, hermano. Estamos viendo el conflicto entre la verdad y la mentira. Hay personas que quieren convencerte con una sonrisa colgate de que ellos quieren el bien para tu familia, para ti, ¿verdad? El bienestar. Y cuando cuando logran meterse dentro del poder de la oficina de gobierno o de Congreso o de Senado o de presidencia, vemos que hacen otra cosa, porque la gente se deja convencer, porque la astucia de la serpiente no es cualquier cosa, y como no es cualquier cosa tampoco, pues creo que se debe tomar serio, pero no lo están tomando serio. Ahora mismo se entiende que antes del terremoto en Venezuela hubo un ritual satánico donde estuvieron básicamente invocando terremotos al diablo, ¿verdad? En Venezuela, entonces, ahora vemos que están haciendo lo mismo en otras áreas de Latinoamérica. No aprenden, no ponen atención. Si hacen rituales para invocar terremotos,
yo creo que no le va a venir nada bueno a la persona, ¿verdad? Y estos rituales, estas invocaciones, se están haciendo en conciertos, supuestamente conciertos de cantantes, personas que van a cantarle al público, terminan en sí introduciendo al público, a los fanáticos, a rituales satánicos. Ese es el asunto, hay que estar pendiente porque ya no es lo mismo. Ya no van a cantar, muchos de estos cantantes no van a cantar. Muchos de estos cantantes lo que están haciendo es entregando a fanáticos a Satanás. ¿Ves? Envolviendo a fanáticos dentro de rituales satánicos. Y todo esto se va a ir viendo más claro, ¿verdad? Y muchos van a seguir entendiendo de cómo los demonios están operando, de cómo Satanás está operando. Es por esto que se va a cumplir lo que la palabra dice en Daniel 12. Y los entendidos entenderán, pero los impíos, los pecadores, no entenderán. Y andarán de aquí para allá, confundidos, desesperanzados, ¿verdad? La ventaja que usted y yo tenemos como creyentes es eso, es la verdad de Dios. La verdad de Dios, no la verdad del pastor, no la verdad del presidente de sociedad, no la verdad del diácono, la verdad del concilio, ¿verdad? Sino la verdad de Dios. La verdad de Dios es la que nos va a ayudar a nosotros a poder filtrar las mentiras satánicas que en estos tiempos se están predicando en los altares en forma de piedad, en forma de misericordia, en forma de amor, en forma de santidad. Y esa es la más peligrosa, la que se lleva por medio de la proclamación de santidad. Aquella clase de aparente verdad que se predica en asuntos de santidad y aparente santidad. La hipocresía más grande viene de esas personas, de esos grupos, de la mayor parte de ellos. Si no todos, la mayor parte de ellos, que procuran traer un mensaje de santidad, pero cuando vienes a ver es un mensaje totalmente demoníaco, satánico, porque te lleva a la religión, no a la relación con Dios. El mensaje satánico de santidad te lleva, de aparente santidad, te lleva a la religión, no te lleva a la relación con Dios. ¿Ves? Entonces vemos claramente que, amén, muchas veces la astucia de la serpiente, amén, se encierra dentro de expresiones que procuran sugestionar tu mente para que pienses que hay un misterio detrás de eso que estás deseando, un misterio que necesitas obtener. Dice la palabra, y vio la mujer el árbol que era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y comió, ¿verdad? Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así también como él. Porque la gente, ¿verdad? Ellos quieren, muchas personas hoy en día no entienden la diferencia entre el bendecido y el que busca ser bendecido. El bendecido y el que no entienden cómo es que opera el asunto de sembrar en el reino de los cielos, right? Y entonces quieren tener esto y quieren tener aquello, y cuando vienen a ver, tienen muchas cosas, pero tienen muchos viles. Tienen muchas cosas, pero están esclavizados, están esclavizadas. Quieren tener, pero no han sembrado en el reino de los cielos, ¿verdad? ¿Cómo se siembra en el reino de los cielos? Obedeciendo la verdad de Dios. Así de sencillo. En el reino de los cielos no se siembra diezmando, como Satanás te quiere convencer y decir. ¿Sabes? Esa es una de las formas del diablo también operar, que le hace pensar a los creyentes que la forma en que vas a ser bendecido es diezmando y ofrendando. Mentiras del diablo. La forma de ser bendecido es obedecer la verdad de Dios. That's the only way. Porque la persona puede estar diezmando y ofrendando, pero si está en adulterio, si está en fornicación, si está en idolatría,
si está en hechicería, porque hechicería es manipular también, gloria al Señor, si está codiciando, practicando el homosexualismo, el lesbianismo, o, practicando pecados, no va a ser bendecido. Si tiene bendición, no es de Dios. Está más que claro. Alabado sea el Señor. Somos bendecidos cuando obedecemos la verdad de Dios. Y el obedecer la verdad de Dios no es caminar en perfección de naturaleza. Ningún creyente puede caminar naturalmente perfecto. ¿Por qué? Porque somos claramente seres caídos y porque la Biblia lo dice. La palabra lo dice en el libro de Deuteronomios. Dice que no hay hombre que no peque. Primera de Juan capítulo 2 dice también, no hay persona que deje de pecar. Nadie puede parar de pecar en el sentido de que no peque. ¿Ok? So, el que crea que no peca, esa es su decisión, ese es su concepto, lo respetamos, pero el problema con eso es que lleva a la persona a pensar que no tiene que humillarse ante Dios. Piensa que no tiene que pedir perdón a Dios porque no peca. Y eso es un problema, que una persona vaya acumulando pecado sobre su vida, pensando que no peca, y cuando venga a ver, se encuentra con una sorpresa grande, pensando que en el día de la resurrección va a tener una recompensa gloriosa, y cuando viene a ver, no. Cuando vengan a ver, van a tener pérdida en vez de bendición, porque eso es lo que hace. El conocimiento de Dios te ayuda a poder aventajar muchas cosas, a poder entender realidades que son necesarias entender para poder tener, ya que obtenimos la salvación, ahora obtener una resurrección más gloriosa. ¿Entiende? Se obtiene a través de los frutos del Espíritu Santo. En el libro de Hebreos, esto se enseña. El libro de Hebreos habla de una resurrección mucho más grande. Capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, una resurrección mayor. Podemos tener una resurrección mayor mientras más nos damos al Señor, mientras más, amén, nos negamos a nosotros mismos, mientras más obedecemos la guianza del Espíritu, la resurrección es mucho más mayor, mucho más gloriosa. Hay quienes van a resucitar. Dice la misma palabra dice que hay quienes se van a salvar así como por fuego. En otras palabras, hay quienes se van a salvar así por un pelo, ¿verdad? Dice empujarlos a entrar, aborreciendo aún las ropas que se ponen, ¿verdad? Y dice que hay quienes se van a salvar por un pelo, por un pelito, mi hermano, se van a salvar, por un segundo, como quien dice, como aquel ladrón en la cruz del Calvario, ¿verdad? El ladrón en la cruz del Calvario recibió la salvación, pero no va a resucitar con mucha gloria en ese día, porque no tuvo el tiempo de, poder sembrar en el reino de los cielos. Aunque necesito enfatizar que esto no es un asunto de que, amén, que allá arriba, en la vida futura, pues hay quienes van a estar en una resurrección mayor de gloria y van a decirle a los de menos gloria, mira, yo tengo más gloria que tú. Eso no va a ser así, porque desde un principio expliqué el por qué este asunto de la arrogancia, de la soberbia, de la competencia y todo esto va a desaparecer. Le expliqué al principio de esta clase de obra de Dios, la forma en que el Señor ha obrado aún dentro de la creación, porque el Señor podía crear a la humanidad primero. El Señor podía crear lo físico primero y después a los ángeles, a los querubines, a los serafines, pero creó primero a los ángeles con una intención que está bien clara en la palabra de Dios, que es una sabiduría gloriosa, tan gloriosa de parte de Dios, que en el plan redentivo se encierra ese poder que va a deshacer toda arrogancia, toda soberbia,
toda autoexaltación, para que no haya más rebelión. No va a haber más rebelión. Amén. Gloria al Señor, porque el Señor se ocupó de eso, creando al ser humano después. Creando después al ser humano. Amén. Gloria a Dios. Del polvo salimos, al polvo volveremos, pero ahí no nos quedaremos. Aquellos que mueran en la fe de Cristo Jesús. La palabra dice claramente, el que cree en Cristo Jesús no morirá, sino que aunque esté muerto físicamente, vivirá como quiera, porque ahora está consciente en la presencia del Señor, no en un lugar de oscuridad, ¿verdad? Soberano Rey, eterno Dios, en esta hora, Padre, te damos un Rey Gloria y te damos gracias por el privilegio, la oportunidad de poder comunicarnos con tus siervos y siervas, con amigos, Dios mío, con aquellos que, Padre Santo, tengas señalado para escuchar palabra. Te ruego, oh Señor, glorifica tu nombre cada día más y más a través de estos medios, libertando las mentes, iluminando los corazones, disipando las tinieblas de sombra de muerte. En el nombre de Cristo Jesús te ruego, soberano Rey, eterno Dios. Glorifícate, oh Padre amado, sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, levantando los ánimos caídos, aumentando la fe de tu pueblo, aumentando la fe de la iglesia, enviando refrigerio de tu espíritu sobre el pueblo, la iglesia que en esta hora está pasando por el desierto, la iglesia que está pasando por momentos difíciles, aquellos siervos y siervas que están peleando la buena batalla de la fe, pero que en esta hora, Dios mío, el desánimo, el desaliento, las fuerzas se terminan. Padre amado, tu palabra dice que tú multiplicarás la fuerza al que no tiene ninguna. Glorifícate, oh Padre Santo. A través de tu Santo Espíritu, envía refrigerio de tu Espíritu sobre tu iglesia, sobre tu pueblo. Aumenta las fuerzas. Imparte paz a los corazones afligidos. Que desaparezca toda aflicción de espíritu ahora en el nombre de Cristo Jesús. Rompe las cadenas que atan a ese ser querido. Rompe los yugos. Rompe los lazos de engaño que cauterizan la mente de ese ser querido. En el nombre de Cristo Jesús, liberta a esa hija, liberta a ese hijo, liberta a ese familiar ahora. Clamo a ti, Padre, con tu pueblo, con tu iglesia, con padres y madres que en esta hora interceden. Glorifica tu nombre, Padre, salvando las almas que han de ser salvas para gloria de tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Redarguye los corazones rebeldes a tu palabra, rebeldes a tu llamado. En el nombre de Cristo Jesús, rompe las cadenas del lesbianismo, rompe las cadenas de la prostitución, rompe las cadenas del alcoholismo, de la drogadicción, rompe los yugos en el nombre de Jesucristo. Glorifica tu nombre, soberano Rey. Cristo Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Te ruego, Padre amado, en el nombre de Jesucristo, permite, oh Dios, que tus planes y propósitos se cumplan en la vida de cada siervo y cada sierva que has llamado para gloria de tu nombre. Cada siervo y sierva que invoca tu nombre, oh Padre amado, permite, oh Señor, que las murallas sean derribadas, que los gigantes sean decapitados y que puedan levantar bandera de victoria sobre toda oposición de las tinieblas. En el nombre de Jesucristo, permite, oh Dios, permite que podamos ser hallados dignos de estar en pies delante del Hijo del Hombre y de escapar de todas las cosas que han de suceder sobre la tierra para probar a los moradores de la tierra. Te rogamos, permite, oh Señor, que nuestras lámparas, oh Padre Santo, se mantengan saturadas con ese aceite. Imparte aceite fresco sobre las lámparas, imparte aceite fresco sobre las vasijas, y que así, oh Señor, podamos venir al encuentro de nuestro amado Señor Jesucristo sin ninguna deficiencia de aceite.
A ti clamamos, oh Padre Santo, porque en ti esperamos y nuestra esperanza en ti está. Oh Señor, y no seremos avergonzados porque nuestro Dios es un Dios que cumple las promesas de su palabra. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Amén, mis hermanos y amigos. Seguimos orando los unos por los otros, peleando la buena batalla de la fe como fieles soldados de Cristo. Amén. Los que siguen nuestra página, queremos dejarles saber que, amén, a Dios le damos la gloria y la honra de poder seguir transmitiendo esta palabra. Amén. Las oposiciones vienen, las oposiciones se van, pero nosotros permanecemos testificando los gloriosos testimonios de la palabra del Señor. Le creemos a Dios. Amén. No buscamos escuchar otra voz, sino la voz del Señor. Y ahí estamos. Amén. Así que así también le exhortamos a que sigan hacia adelante, que no teman, que no desmayen, porque Jehová nuestro Dios está más cerca que ayer, está mucho más cerca que lo que pensamos. Amén. Y ciertamente todo es posible para los que creemos, y creemos que ciertamente llegaremos a ese día de la eternidad. Amén. Así que hacia adelante, siempre acordándoles que con Cristo Jesús la victoria está segura. Amén. Buenas noches.